Bueno, buena cabros, ¿cómo están? Ahora vamos a seguir con esta telenovela que tiene PlayStation. Y lo que pasa es que salió algo súper turbio. Pero primero vamos a ver algunos datos nuevos que salieron sobre lo que ha pasado con PlayStation. Y claro, no sé si ustedes supieron, pero la gente en modo de protesta empezó a cancelar de manera masiva lo que es el PlayStation Plus. Entonces, a la gente que estaba cancelando la suscripción de PlayStation Plus, Sony le estaba enviando ofertas de un 50% para que sigan suscritos y cosas así, pues, como de manera de paliar esto. Entonces, vamos a ver aquí un poco. Ya, y lo que pasa es que debido a esto, unas personas de IGN le preguntaron a Dr. Serkan Toto, que es el CEO de la consultora japonesa de Katana Games, que qué opinaba de esto, de lo que estaba pasando. Y él respondió: siento empatía por los fans del formato físico, pero Sony no va a dar marcha atrás en esta decisión, explicó Serkan Toto a IGN. Por supuesto, sabían cuál sería la reacción en internet y ahora esperan a que pase esta tormenta. Seguimos con las declaraciones. Sony tiene más de 120 millones de usuarios activos en PlayStation. Continuó: alrededor de 50 millones de personas están suscritas a PlayStation Plus. Como ejercicio hipotético, imaginemos que 500.000 usuarios cancelan su suscripción como protesta. Eso supondría perder solo el 1% de este negocio. Lo digital es demasiado rentable. Claro, entonces, como la cantidad de gente que se queja es tan ínfima en comparación con la gente que está suscrita, aún así Sony cree que con protesta y todo van a ganar sí o sí más pasándose solamente al digital. Y después, ahora salió Hideo Kojima a decir como unas palabras. Miren, Hideo Kojima, padre de Metal Gear Solid, sobre el fin del formato físico en PlayStation. Me parece algo muy triste. Vamos a seguir viendo si dijo algo más. A ver, aquí está. Bien, aquí entrevistaron a Kojima y él, por este asunto de que se terminaba el formato físico en PlayStation. Y él dijo: dado que la producción va a terminar en 2028, esto tiene que ver con los videojuegos, pero yo crecí con el formato físico. Así que me parece muy triste. Últimamente he estado comprando muchos Blu-ray como películas de todo tipo y también CD. Kojima también augura un futuro más peligroso si los datos de los videojuegos pasan a través del streaming. La situación es diferente en el caso de los videojuegos, ya que se descargan en el disco duro, lo que significa que los datos del juego permanecen en tu propio dispositivo. Sin embargo, si en el futuro se pasa al streaming, eso ya no será así. Y claro, el problema que yo veo es que si es todo meramente digital, en el futuro va a haber mucho problema con lo que son los hackers, porque miren, les voy a contarle algo. Yo con mi hermano compramos varias cuentas y teníamos, no sé si ustedes sabrán, pero había gente que te vendía cuentas con juegos y esas cosas así en PlayStation 3, pues. Ya, pues, y nosotros comprábamos y de un repente Sony empezó a tirarla y perdimos toda la plata que habíamos gastado en esas cuentas, pues. No sé si habrá sido algo legal esas cuentas que creaban con juegos, posiblemente no. Pero ahora imaginemos que este otro caso. A mi hermano le pasó que él tenía su cuenta en PlayStation y no sé si recuerdan ustedes que PlayStation una vez, no recuerdo si fue en PlayStation 4 o en PlayStation 3, pero creo que fue en la 4, que unos hackers tiraron la tienda digital de PlayStation y se vulneraron caleta de cuentas y mucha gente perdió cuentas completas con juegos que tenían hace muchos años y todos sus datos y todas las horas que lo habían invertido, los premios de platino y todo eso. Entonces no entiendo cómo quiere Sony llevarlo a un plano meramente digital lo que son los juegos,
teniendo en cuenta estos gravísimos problemas que tienen con los hackers. A ver, veamos qué sale aquí. Miren, más detalles sobre la supuesta estrategia digital de PlayStation. No hay planes para revertir su decisión sobre los medios físicos. La estrategia minorista no cambiará. Según se informa, las tiendas venderán cajas de juego vacías con códigos de descarga. Sony cree que los jugadores eventualmente aceptarán un futuro 100% digital. Aquí lo que nos está diciendo es que va a ser como lo que está pasando con el GTA 6, que van a ser solamente cajas con código adentro. Esto no sé si será 100% real, sí. A ver, ¿qué dice acá? Fuentes internas afirman que Sony ve poca necesidad de mantener un contacto cercano con los fans, confiando en la fuerza de la marca PlayStation y la lealtad de la comunidad de vender juegos propios digitalmente. También permite a Sony quedarse con el 100% del precio de venta. Claro, y mira lo que te dice aquí es que directamente como que Sony se pasa por el culo a sus fans y a sus seguidores, porque cree que aún así van a seguir siendo fiel a la marca. Por lo menos eso es lo que yo interpreto de aquí. Y dice, en lugar de compartir aproximadamente el 30% con los minoristas. Claro, porque como ustedes sabrán, en la venta de juegos físicos, los minoristas se llevan un porcentaje de la ganancia, además de lo que se pierde en lo que es el transporte y todas esas cosas. Entonces Sony cree que aún perdiendo todas esas ventas de lo que es el físico, lo podría pelear totalmente con las ventas del digital, ya que se llevan el 100% de la ganancia. Aquí dice, con alrededor de 50 millones de suscriptores a PlayStation Plus, incluso si un 500.000 cancelaran... esto es lo que leí en delante. Que dice que si a un 500.000 cancelaran en protesta, solo el 1%, sería como el 1% del negocio total, po. Así que sería ínfimo lo que perderían. Bien, cabros, y ahora vamos a pasar a lo más... no sé, es como grotesco lo que pasó aquí, porque miren. Voy a acercarme un poco. Bien, miren, esta persona que ustedes ven aquí es Hiroki Totoki, que es el CEO de PlayStation. Y miren lo que pasó. PlayStation atraviesa una polémica tras anunciar el fin de los discos en videojuegos, y ahora se supo que el CEO de Sony, Hiroki Totoki, vendió más de la mitad de sus acciones en la empresa. Más leña al fuego en PlayStation. Julio está siendo un mes muy agitado para las oficinas de Sony. Todo a partir de la noticia que movió el ecosistema gamer. La conclusión de la producción de videojuegos en disco por parte de la compañía. Ahora bien, mientras las aguas parecían calmarse, las alarmas volvieron a encenderse luego de ser reportado que Hiroki Totoki, CEO de Sony, vendió parte de sus acciones en la empresa. ¿Qué hizo el CEO de Sony tras el drama de PlayStation? A partir de la información vista en un SEC filing, un documento que certifica las transacciones en Estados Unidos, se dio a conocer que Hiroki Totoki vendió más de la mitad de sus acciones en Sony. Ahora bien, la cronología es la siguiente. 1 de julio, los nipones confirman que dejará de incluir discos en las entregas físicas desde 2028, lo que desató un enorme malestar entre los gamers. ¿Cuánto dinero generó Totoki? Ahora bien, la venta de acciones tuvo lugar el 3 de julio, pocos días después del estallido de las redes sociales y la industria en general. Según el documento, Totoki vendió un total de 225.000 acciones de Sony, valoradas en $21,02 cada una. Como resultado, el japonés embolsó unos 4.730.000 millones de dólares. Y todavía posee 173.000 acciones en su portafolio. ¿Qué les pareció, cabro, eso? Ustedes saben, pues, cabro, 1 más 1 soprole. O sea, se inflan las acciones de la compañía y al otro día el CEO de PlayStation, o sea de Sony, vende más de la mitad de las acciones a un precio inflado. Es una táctica muy común que usa esta gente. Como no le importan los jugadores. Bueno, eso es en lo que
lo que iba a decir sobre esto, de las cosas nuevas que han salido a PlayStation. Y ahora quiero hacer una segunda parte del video que es como algo reflexivo. Así que vamos con esta segunda parte. Bien, cabros, y ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre las compañías y cómo tratan al usuario. Y la verdad, a mí siempre me ha sorprendido que hay gente que defiende a las compañías cuando hacen estas prácticas usureras contra la gente. Por ejemplo, en el video anterior que yo hice sobre PlayStation, una persona como que se enojó y me dijo como que por qué yo era un hipócrita porque hice ese video y por qué no había hablado de lo que hizo Xbox. Y claro, él ni siquiera se vio el video completo porque precisamente en ese mismo video yo al final hablo de lo que hizo Don Matrix con Xbox, que fue llevar estas políticas muy anticonsumidor. Y esto yo creo que pasa porque las empresas empiezan a ver tanta ganancia y quieren siempre más y más. Entonces creen que pueden exprimir hasta ya que no dé más la gente. Por ejemplo, Xbox nunca había vendido tanto como cuando vendió con la consola de Xbox 360. Claro, entonces esta empresa se empiezan a ir a las nubes y empiezan con estas prácticas anticonsumidor. Y Xbox no es la única, también la ha pasado a Nintendo y también a PlayStation. Xbox, por ejemplo, empezó con estas políticas de que los juegos físicos iban a quedar como impregnados, por decirlo de alguna manera, a tu cuenta y no lo iba a poder vender. De ahí que salió ese video de burla de PlayStation. En Nintendo, por ejemplo, lo que pasó fue que, como ustedes sabrán, Nintendo Switch empezó a vender caleta. Vendió más de 100 millones, se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia. Y claro, después te sale la Nintendo Switch 2, que la consola sinceramente salió a buen precio, teniendo en cuenta que estaba el alza esta de los componentes que son las RAM, los procesadores y todas estas cosas. Pero ¿qué pasó? En el anuncio no pusieron el precio del juego del Mario Kart. Entonces después la gente empezó a entrar a la cuenta oficial de Nintendo y encontró que el juego valía $90. Carísimo. Imagínense que el GTA, que se suponía que iba a ser el juego más caro de la historia y todo, la versión básica, esa que viene incompleta, vale $80 y la versión completa vale $100, que son 10 euros más solamente que el Mario Kart. Ojo que yo no quiero hacer como decir que estoy mirando en menos al Mario Kart, porque para mí el Mario Kart es un juegazo. De hecho fue el primer juego que yo tuve porque me lo compré con la consola. Pero ustedes ahí ven estas políticas anticonsumidor. Y si mal no recuerdo, ahí empezó a salir el drop de price, que fue una campaña que hicieron los nintenderos en contra de Nintendo para que bajaran el precio. Entonces Nintendo como que no escuchó y después siguió sacando los videojuegos más caros. Por ejemplo, el Mario Tennis, yo me acuerdo que salió como a 70.000 pesos y 80.000 pesos físicos aquí en Chile. De hecho, había algunas tiendas que los tenían hasta 90.000 pesos el juego. Y claro, tú no podés poner un Mario Tennis a ese juego. Va a ese precio y el juego se fue a la mierda. Literalmente, gracias a ese juego Nintendo como que se pegó en la cabeza y despertó y dijo, no, a ver, aquí la estoy cagando, estoy poniendo los juegos muy caros. ¿Y qué pasó? Después te sale el nuevo Yoshi como a $60 creo que salió, y te sale el Star Fox Remake a $49. Entonces el idioma que entienden la empresa no es haciendo protestas y cosas así, es el idioma del dinero. Por ejemplo, ustedes lo vieron ahí con lo que les dije recién de PlayStation, que la gente empezó a retirarse de PlayStation Plus, empezó a cancelar las cuentas. Y que eso PlayStation, ya vamos a bajarla al tiro un 50%, quédate aquí. Y claro, ahí empiezan como a ponerse pero consumidores, porque a las empresas, cabros, no les importan ustedes. No crean que la empresa va a decir, ay, mira, lo voy a hacer por ti porque eres un usuario fiel y siempre has estado conmigo. No le importan ustedes. Ustedes tienen que tener eso en claro. Si ustedes piensan que la empresa está con ustedes, ahí ya perdieron. Las empresas de videojuegos nunca van a estar con ustedes. Parecido a lo que pasa con el fútbol. Ustedes pueden ir mucho hacia un equipo
Pero a los dirigentes del equipo, todo lo que se llenan los bolsillos con la entrada, lo que es el merchandising, todas esas cosas, a ellos les importa solamente ganar el dinero. A ustedes los ven como una máquina de hacer dinero, no como una persona que es fiel al equipo, que va al estadio todos los días, que alienta al equipo. No, eso a ellos no les importa. De hecho, aquí en Chile se está haciendo como una especie de protesta por el equipo. Lo empezó en la Universidad de Chile. Después creo que ahora se le está sumando Colo-Colo. Lo que pasa es que esta gente empezó a subir mucho el precio para ir al estadio. Entonces le quitan ese espacio a las familias. Y ya después se vuelve penca porque te convierten la entrada para ir al estadio como en una especie de entrada de lujo. Y el estadio y el fútbol siempre ha sido como para familias que no son muy adinerados. Así que nada, cabros, esa es la reflexión que yo quería hacer. Nunca se pongan de parte de la empresa, porque la empresa nunca se van a poner de parte de ustedes. Y sigan viendo el gameplay de Zelda Ocarina, que subí la parte del Templo del Agua. La verdad la sufrí caleta en el Templo del Agua, porque no sé si ustedes saben, pero estoy jugando la versión de PC, y lo que pasa es que te pone el juego a 60 FPS. Entonces, como hace que el juego sea más rápido, Darlene me pegaba súper frenético, me hacía mierda literalmente. Así que nada, véanlo y nos vemos, amigos, y que estén muy bien.